Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este diálogo creativo para impulsar el laboratorio social que transforme informalidad en Colombia, un evento y un espacio que hemos diseñado en el marco del programa científico Inclusión Productiva y Social, Programas y Políticas para la Promoción de una Economía Formal en Colombia. Este es un programa que venimos adelantando 17 instituciones académicas, 14 de ellas colombianas, con el apoyo de MinCiencias, con el apoyo del Banco Mundial, del ICETEX, y que durante 4 años busca realizar una investigación profunda sobre el complejo fenómeno de la informalidad en Colombia, abordado desde diferentes perspectivas. Este espacio lo hemos constituido, como ustedes lo vieron en el título, como un espacio de diálogo, un espacio de conversación con expertos. Le voy a dar la palabra al doctor Jefferson Arias. Él es el investigador principal del proyecto de laboratorio social, para que nos introduzca un poco este espacio y nos conecte con este momento de diálogo que vamos a iniciar. Doctor Jefferson Arias, buenos días. Jaime, muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Me alegra mucho poderme conectar por este medio y poderlo de alguna manera sentirlo cerca en estos ejercicios de estar un poco alejados de esa posibilidad de un contacto más cercano, más físico, que es muy importante todos esos temas sociales. Quiero, en nombre del padre Diego Jaramillo Cuartas, el presidente de la obra Minuto de Dios, de nuestro rector general, el padre Harold Castilla de Voz, darle la bienvenida a este espacio, un espacio muy especial, muy llamativo, muy motivante, muy refrescante también, y que en un título reúne varios elementos que nos motivan y que nos permiten ver con esperanza el futuro. Primero es un diálogo. Para dialogar se necesita más de una persona, y en ese diálogo todos somos activos, en ese diálogo todos somos importantes, en ese diálogo todos tenemos mucho que aportar. Y en este diálogo viene un ejercicio, y tal vez lo hablábamos ahorita antes de iniciar con la doctora Carmen, lo que escuchaba la doctora Carmen. Es un diálogo donde fluyen, donde se desarrollan, donde evolucionan los distintos pensamientos y los distintos conocimientos que cada uno de nosotros hemos ido elaborando a través del tiempo. Todos tenemos algo que aportar. Hay una apropiación social del conocimiento que vamos desarrollando y que vamos generando, y es un tema súper importante en este tipo de ejercicio. Entonces esa palabra diálogo es fundamental hoy en día. Otro elemento súper importante que está incluido dentro del título es el tema creativo, el tema de la creatividad, de la creación, de la co-creación. Y cuando hablamos después de un lab social, un laboratorio social, ese ejercicio de la co-creación es fundamental. Es cómo lograr entre todos tejer nuevas posibilidades, cómo logramos tejer entre todos nuevos ideales, y creo que ese es un ejercicio muy importante que hoy vamos a tener sobre la mesa. Entonces, diálogo creativo. Y tal vez independiente al tema del COVID, el tema de la pandemia, hay un verbo muy interesante después, que es impulsar. Impulsar. El verbo impulsar tiene inmerso varios elementos. Uno, como verbo, es una acción, es decir, requiere un ejercicio de una fuerza que genere ese empuje. Dos, para nosotros en términos de lo social, ese impulsar es abarcativo, es
nos implica a todos, y es todos lograr esa capacidad de impulsarnos unos a otros, de avanzar unos a otros. Entonces, ese avanzar unos a otros tiene un resultado en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo, y tiene que ver con el tema de la transformación. Buscar esa transformación en cada una de las personas, buscar esa transformación en cada una de las comunidades, de las sociedades, buscar esa transformación en cada uno de los territorios es muy importante. Y para el caso de este proyecto de Colombia Científica y estos aspectos que vamos analizando a través de los distintos elementos que conforman ese megaproyecto, esos 7 proyectos que conforman el megaproyecto, y este que nos reúne hoy, que es el proyecto número 7 del Lab Social, ese ejercicio de transformar la informalidad es muy importante. Entonces, quiero darle la bienvenida en nombre de Uniminuto, en nombre de los aliados, en nombre de la Universidad Rosario, en nombre de cada una de las universidades, organizaciones que están vinculados al proyecto, darle la bienvenida a este diálogo creativo que impulse transformaciones. Y quisiera agradecer en especial a la doctora Carmen y a la doctora Albina, respuesta especial que nosotros, además de tener el gusto de verlas, el gusto de escucharlas, es una alegría ese espíritu cordial, ese espíritu amable, ese espíritu siempre positivo de esa respuesta que nos dieron para poder participar en este diálogo con unos elementos adicionales que son muy importantes hoy en día, que son esas visiones externas, esas experiencias externas, esas iniciativas también que en otras latitudes se han podido desarrollar, que ya tienen un recorrido y que generan una serie de aprendizajes. Y parte de ese tema de laboratorios sociales es cómo compartimos esos aprendizajes y cómo vamos generando unas rutas de escalamiento a las distintas iniciativas y buenas prácticas que podemos ir construyendo y desarrollando. Doctora Carmen, doctora Nina, muchísimas gracias de corazón y en nombre de todas las personas que podemos estar reunidos en este diálogo de saberes. Le agradecemos de corazón y anticipadamente por esa experiencia y ese conocimiento que van a compartir con nosotros. Agradecerle al equipo de trabajo, a Juan, a todo el equipo de trabajo de la Universidad del Rosario, a Jaime, a Jessica, a Yomari, por todo ese espíritu también de emprender y de desarrollar acciones en beneficio de una sociedad, en beneficio de unos individuos y en beneficio de un territorio. Entonces, los protagonistas son ustedes, y al ser ustedes los protagonistas, pues queremos escucharlos y queremos dialogar con ustedes. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos. Me siento feliz, me siento orgulloso, me siento muy animado, muy motivado por esa oportunidad y este momento de encuentro que tenemos entre todos. Entonces, avanzamos. Muchísimas gracias de corazón, bienvenidos y bueno, que sea una jornada muy especial, muy productiva y de mucho aprendizaje. Jaime, adelante, y para todos un fuerte abrazo y mis deseos por el bienestar para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias, Jefferson, por este saludo de bienvenida. Este equipo que Jefferson ha nombrado, que tiene el propósito de impulsar esta iniciativa del laboratorio social que transforme informalidad, este equipo hemos venido reconociendo la complejidad y la riqueza de abordar el fenómeno de la informalidad en perspectiva sistémica. Hemos evidenciado, y más aún las circunstancias actuales nos muestran esa heterogeneidad de condiciones, esas inequidades también que existen socialmente entre los actores que desarrollan actividades de tipo informal. Y esas particularidades territoriales, cómo se comporta el fenómeno en diferentes territorios, en diferentes lugares. Pero también eso nos muestra la riqueza y la amplia gama de posibles modos de transformar la informalidad. Por eso hemos querido propiciar este espacio para escuchar y dialogar con expertos y expertas que han venido dedicando su conocimiento y sus esfuerzos para estudiar, para profundizar, para acompañar procesos y transformar informalidad desde sus
respectivos lugares, desde sus respectivas disciplinas, desde sus respectivos territorios, con la esperanza de generar un aprendizaje colectivo, un aprendizaje que nutra el laboratorio social, que contribuya a los otros proyectos de investigación que estamos desarrollando y que permita que en los próximos años vayamos avanzando en un diálogo social, un diálogo colectivo acerca de la informalidad, de cómo transformarla, de cómo acompañar a los actores que están interesados en mejorar sus condiciones y su situación, no solo para hacerla económicamente mejor, sino sobre todo social, culturalmente y ambientalmente mucho más apropiada. Nos acompañan entonces la profesora Carmen Bueno Castellanos. Ella es doctora en antropología social, es profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana de México. Viene siendo una aliada muy importante en un espacio en el cual estamos participando, que es el Hub Latinoamericano de Innovación Transformativa, pero buena parte de su carrera la ha dedicado a hacer investigación antropológica sobre la informalidad y es parte de lo que va a orientar el diálogo con nosotros. También nos acompaña la emprendedora Albina Ruiz, ambientalista, activista social, emprendedora social peruana, con mucho reconocimiento en su país y también internacionalmente, por ser fundadora, impulsora, líder de Ciudad Saludable, una iniciativa peruana muy importante de transformación con familias, que ella ya nos contará, familias recicladoras, familias que vivían de la basura. Ha sido fellowship de Achoca, ha sido una emprendedora social apoyada por esta institución internacional y nos compartirá también esos aprendizajes a partir de esta experiencia maravillosa de varios años de transformación de informalidad en el Perú. Le doy la palabra a la doctora Carmen Bueno y después la doctora Albina Ruiz nos hará su presentación e iremos recibiendo sus preguntas a través del chat de Teams, las cuales al final se las transmitiremos y desarrollaremos un diálogo con la doctora Carmen y la doctora Albina para tratar de ahondar en estos temas que nos convocan el día de hoy. Buenos días, doctora Carmen Bueno. Le damos la palabra. Buenos días, Jaime. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto poder dialogar con ustedes. Yo ahorita recordaba que estuve en un proyecto de IDRC en Colombia sobre sector informal y eso fue como en los años 80, ¿sí? Y seguimos haciéndonos las preguntas y seguimos viendo ese sector informal vivo, activo, expandiéndose. Entonces, algo tiene que hay que analizar, algo tiene la informalidad que la hace tan vigorosa. Entonces, yo creo que esa es una cosa que la antropología efectivamente puede aportar, digamos, a este fenómeno. Y por eso me mandaron una serie de preguntas y yo quisiera aquí centrarme primero en explicarles un poquito qué es lo que la antropología, a diferencia de la economía, por ejemplo, puede aportar a este fenómeno. Después me gustaría tocar un punto que para mí es central en las prácticas y las condiciones de la informalidad, ¿sí? Posteriormente, la siguiente pregunta tendría que ver con esos desafíos que se enfrentan para investigar y transformar a esa informalidad. Y por último, hablar un poco de los detonadores del crecimiento de la informalidad en el siglo XXI. Sí, este fue un tema adicional que quise plantear con ustedes. Tengo entendido que primero hablo yo y luego responderemos al diálogo preguntas, pero si en cualquier momento sienten que me quieren interrumpir, yo encantada de la vida haría lo que ustedes
vean más conveniente, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos. El tema informalidad, como muchos de los que han trabajado esto, pues empezó en los 70s con un trabajo de Keith Hart que tuvo que hacer, pero fue una encomienda de la OIT para poder saber por qué el modelo de desarrollo que se había previsto de que la vida, el mundo, la actividad formal iba a absorber toda la informalidad, pues no pegó, nunca se pudo hacer. Porque tenía esa propuesta, la idea que la informalidad era una cosa arcaica, una cosa en proceso de extinción, y entonces lo único que hizo Keith Hart fue hacer un listado describiendo lo que él había podido ver en el ambulantaje de Kenia. Entonces, realmente lo que fue importante fue visibilizar este trabajo y también poder hacer que hubiera discusiones tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, ¿sí? Pero esas propuestas hay que seguirlas trabajando. Es increíble que ya estamos a medio siglo y no solamente veamos que se está en proceso de extinción, sino de verdad es un sector que aporta mucho al Producto Interno Bruto, es muy activo, se ha diversificado muchísimo, como veremos. Entonces, por ahí hay que empezar. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Por qué ha crecido como ha crecido y se ha diversificado como se ha diversificado? ¿Sí? Entonces, algo tiene, algo importante tiene. Bueno, entonces, la antropología, yo creo que lo que pasa con enfoques estrictamente económicos, y yo estoy totalmente de acuerdo, cualquier laboratorio, cualquier intervención ahora, tiene que ser interdisciplinaria. No hay nadie que tenga todos los instrumentos, la metodología para abordar ningún problema por la complejidad que los problemas ahora revisten. Entonces, cuando el enfoque econométrico es el único que explica algo, tiene un problema. Cuando se quiere analizar su crecimiento y alcance, entonces el radar que tienen son los registros estadísticos. Y inclusive hay mucha referencia a estudios econométricos. Y entonces lo que pasa es que estos son muy limitados. Se tendrían que hacer modelos matemáticos mucho más sofisticados que lo que puede uno registrar en censos o encuestas. Porque se trata de un sector que es altamente flexible, es muy intermitente, tiene una cuota enorme de trabajo invisible, no registrado, porque aparece en el espacio de lo privado, o sea, en los hogares, en talleres clandestinos, etcétera, ¿no? Muchas veces lo único visible que podemos ver es el ambulantaje, el comercio ambulante, pero en realidad eso es la punta de un iceberg, ¿sí? Entonces no podemos ver efectivamente todo lo que puede ser el valor agregado de la fuerza de trabajo intramuros, incluyendo niños y ancianos, incluyendo a horas no laborables, ¿no? Y ahora a eso hay que sumar otra propuesta que es toda la informalidad de una economía de la red virtual. La economía de plataforma se ha informalizado de una manera muy impresionante y ese es otro de los grandes temas que hay que abordar. ¿Okay? Entonces, tampoco la antropología tiene todas las posibilidades, tiene también limitantes explicativas. ¿Por qué? Porque no podemos ofrecer generalizaciones, no podemos hacer eso. Lo único que podemos hacer es aportar especificidades del fenómeno, ¿sí? Que están inmersos en la vida social y cultural de las gentes, y con eso apoyar a construir
modelos que puedan dar una dimensión, digamos, cuantitativa del alcance de este fenómeno, ¿no? Podemos dar realmente dimensiones relevantes que los números no dan, ¿sí? Y por eso hay dos cosas que sí puede hacer la antropología. Una es explicar la pluralidad que está incorporada en lo que llamamos informal. Informal son muchísimas cosas, ya lo vamos a ver. Otra cosa importante es la dimensión relacional de las estrategias de la informalidad. Se trata de una actividad que opera en red, ¿sí? Con redes familiares, redes clientelares, muy importantes también. Y también podemos analizar motivaciones que permean en esa racionalidad económica de la informalidad, ¿sí? Hay un elemento importante y es el que yo quisiera poder elaborar un poco más, que es esa articulación de la esfera de la producción con la reproducción, ¿sí? Y ese vínculo, esa fusión entre producción y reproducción es lo que puede explicar las contradicciones, los acoplamientos, los entrelazamientos entre lo formal y lo informal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que para mi gusto es una esencia de la informalidad? Pues es su lógica de reproducción, ¿sí? Digamos que esa lógica de reproducción está inserta en un concepto que Mizrahi desde finales de los 80s habló como acumulación reproductiva. Eso quiere decir que hay un desdibujamiento entre la relación de capital y trabajo, o sea, no existe eso. Entonces, ¿qué implica para un entendimiento productivo de la informalidad? Que hay muchos tipos de arreglos laborales, ¿sí? Que están determinados por necesidades cotidianas y generacionales de los miembros de una familia, de los miembros de un grupo doméstico. No es un proceso individualizado para nada, ¿no? Entonces, por eso las estadísticas no pueden reflejar lo que está pasando, ¿ok? Entonces, son prácticas que están legitimadas culturalmente, están muy encriptadas en las identidades de las clases populares, ¿no? Y obviamente se comparten desde siempre, se reproduce en la familia, esquemas cognitivos y valores comunes, ¿no? Eso es un gran elemento que puede demostrar por qué la resiliencia del sector informal, por qué pueden resistir incertidumbres e inestabilidades, ¿sí? Porque lo han hecho, lo han hecho de siempre, ¿no? Lo han hecho de siempre, no desde hace 50 años, desde siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, el proyecto empresarial familiar se convierte en un bien público. Es un sustento compartido, pero solo es privativo de la familia. Ese es un elemento importante. Difícilmente se vuelve un proyecto comunitario, se vuelve un proyecto controlado patrimonialmente por la familia. Y este es heredado por generaciones, ¿sí? Se limita, y eso es la cosa interesante, que limita mucho la entrada de extraños al control de la empresa familiar, ¿no? Y se resguarda sigilosamente los saberes que sostienen estos emprendimientos. No solamente el tema de oficios, sino también prácticas muy importantes para su sobrevivencia, que es la negociación con intermediarios, con proveedores, con empleados de gobierno, ¿sí? Para controlar espacios públicos o espacios que obviamente son informales, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues una relación simbiótica del trabajo familiar, que es el recurso vital,
para soportar la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, esto hace que la oferta de trabajo sea sumamente elástica. A veces se pueden reclutar 1 o 2 personas y si se necesita, se va a reproducir y van a poderse multiplicar a 20, 30 con una facilidad impresionante, ¿no? Entonces, lo que hay que abordar y hay que entender es esa gran variedad de soportes colectivos de la familia que de repente hacen mano de vecinos, ¿no? Que no pasan por circuitos de mercado, no pasan por relaciones laborales formales, ¿sí? Pero que se intercambian montones de favores, ¿sí? Que eso es lo que no pasa por ningún registro estadístico, pero es lo que sostiene a la informalidad. Entonces, no hay empleo formal que tenga la capacidad de resiliencia que la informalidad ha tenido. Y este es uno de los elementos realmente que hacen que se siga reproduciendo, siga creciendo al nivel que ha crecido, ¿no? Últimamente. Entonces, bueno, ¿qué desafíos hay en esto de la informalidad? Para mí, un gran desafío es quitarle la estigmatización que tiene. Yo creo que hay muchos modelos de desarrollo, muchas propuestas de política pública que realmente han estigmatizado, tiene términos peyorativos como economía sumergida, economía negra, ¿no? Que llevan implícito un significado destructivo, amenazador de la informalidad. Y si uno se acerca, en realidad hay mucha vitalidad ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar el pensamiento, digamos, hegemónico, ¿no? Y hay que ver que si uno cambia ese estigma, puede uno abordar relaciones orgánicas que existen de muchas maneras entre el sector formal e informal. Muchas veces la informalidad es totalmente alimentada por sectores formales, ¿sí? Hay muchos puntos de intersección, depende del sector, depende de la actividad. Todos esos puntos de intersección son muy imprecisos, ¿sí? Muy imprecisos, hay muchas contradicciones, ¿sí? Entonces, hablando de cuestiones legales, ¿no? El sistema también normativo los criminaliza mucho, criminaliza estas operaciones, ¿sí? Y en realidad también podemos decir, bueno, pues ¿cómo se criminaliza si también en lo formal hay, digamos, una suerte de monopolio moral de honestidad y rectitud que tampoco existe? También en lo formal hay una serie de corrupciones y de falta de atención de regulaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cuidar, hay que ser muy sensible a todo esto. Y obviamente lo que pasa es que está lleno de contradicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente en la informalidad, pues podemos encontrar una serie de puntos o de elementos que no sabemos la diferencia entre lo lícito, lo ilícito, ¿sí? Lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, esto se ha trabajado. Yo les recomiendo un trabajo de Gustavo Lee Ribeiro que se llama Globalización desde abajo, y efectivamente hace una discusión entre estos problemas que hay de lícito e ilícito, que es una frontera muy porosa, ¿sí? Porque, ¿qué es legal o ilegal? ¿No? ¿Qué es legítimo o ilegítimo? ¿Qué es lícito o ilícito? Porque en todas estas dicotomías realmente hay relaciones jerárquicas, hay pugnas de poder, de gente involucrada tanto en lo formal como en lo informal, que entonces hacen tan confuso esa relación. Por ejemplo,
En este caso, y es un trabajo que hizo Liz Ribeiro con Alba Vega y Matthews, que se llama Globalización desde abajo, hacen toda una discusión. Bueno, ¿es ilícita la piratería? Ustedes saben qué es piratería, ¿no? O sea, ¿no? Cuando efectivamente, pues la piratería está generando, o sea, ¿por qué solamente un grupo, sobre todo las grandes marcas, van a ser los grandes logos, los super logos, son los que pueden cooptar el mercado y no permitirle a una producción paralela generar un mercado alternativo, ¿no? Entonces hay una discusión ahí que hay que cuidar, hay que atender, ¿ok? Bueno, entonces, antes de pasar a esto que son los detonadores de crecimiento, y sí voy a hablar de los superlogos, nada más quisiera hacer antes una introducción a un parteaguas sobre la explicación de la formalidad, y esto fue un trabajo de Portes y Castells y Benton que se hizo a final de los 80s, que dijeron una cosa: informalidad no es igual a pobreza. Hay grandes redes de mercado informal que generan muchísimas ganancias, que hay una relación patrón-cliente y que sí están teniendo una cooptación de trabajo muy explotado, ¿sí? Muy inestable. Otra cosa que dice este trabajo es que la informalidad no solamente es el producto del crecimiento urbano, sino también hay muchísima informalidad que está en pueblos y comunidades. Todo este tema de maquila domiciliaria. Otro punto que se abordó, y esto estamos hablando de los 90s, 1990 del año pasado, ¿no? Que la informalidad no era un asunto del subdesarrollo, sino también que aparecía en espacios de desarrollo, o sea, se vio informalidad. Saskia Sassen lo vio en Miami y en Nueva York, ¿no? Hay un capítulo de Saskia sobre esto, sobre la importancia de la formalidad para el consumo de élites en Nueva York y en Miami. Y lo último que creo que es importante es que la informalidad puede ser un disparador de crecimiento regional. Y aparece el modelo de Tercera Italia, que es un modelo tipo Benetton, ¿no? De pequeña producción, que realmente ha podido ser un disparador de crecimiento regional. Entonces, lo único en que sí se coincide es que sí estamos hablando de un mercado de trabajo muy poco respaldado, ¿no? Por mejores condiciones, digamos, que el gobierno puede dar. Entonces hay mucho autoempleo, hay mucho empleo temporal, mucho trabajo impago por familiares, ¿no? Que requerirían una regulación. Yo creo que ahí sí mucho se ha podido subsanar. Yo en el trabajo de campo que he hecho, hay una suerte como de decisión familiar. Entonces, algunos de las familias se incorporan a la formalidad y con eso pueden obtener la seguridad médica, ¿no? Ellos saben hacerse de recursos tanto de la parte formal como la informal, pero haciendo un análisis, han podido ellos, si uno hace un análisis de ingresos, muchas veces tienen mayor control de su inestabilidad que lo que tiene el empleado formal, ¿no? Porque un trabajador de la industria automotriz sale de su trabajo y de veras se queda sin nada. Pero un informal le cierran una puerta y busca otra, como está pasando ahorita, como están haciéndolo ahorita en el tema de COVID-19, ¿no? Haciendo un poco de sondeo de trabajo de campo, es increíble cómo buscan aquí, buscan allá, tienen una estrategia de sobrevivencia que no tiene la formalidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, detonadores del crecimiento no sé si puedo seguir, o, ¿sí? Bueno, yo vi
yo quiero nada más centrarme en 3 detonadores del crecimiento de la informalidad en el siglo XXI. Uno es que tienen una gran capacidad de crecer, de diversificarse, de reinventarse, ¿sí? Inclusive en espacios virtuales, ¿sí? Son el sector informal, si ustedes ven, es muy exitoso para generar algún ingreso en ese espacio económico que las estructuras formales no entrarían, porque no les es redituable, ¿sí? Y lo hacen con estructuras organizacionales alternativas muy heterodoxas, ¿sí? Pero que efectivamente aportan mucho al Producto Interno Bruto de las naciones, ¿no? Entonces, la gobernanza, un punto muy importante. Hay una manera de autogestar canales alternativos de operación. Lo que en este trabajo Lins Ribeiro, que les comento de globalización desde abajo, le llama la Realpolitik, ¿no? O sea, lo que pasa es una ciudadanía global que sabe moverse, sabe negociar con la parte del Estado, ¿no? Que a veces ese Estado juega un rol ambiguo, a veces por conveniencia política, tolera esos espacios que son ilegales. O sea, en realidad hay una conveniencia entre ambos, entre la informalidad y la formalidad, que son los que han hecho que sea tan obscura la manera de operar, ¿no? Los consumos, el cambio de la mercantilización de las formas de vivir, lo que en inglés se llama el livelihood, de las clases populares, ¿no? Están las clases populares atrapados en ilusiones, confundiendo su capacidad de consumo con la movilidad social real. Y entonces son estas clases populares, inclusive clases medias, los detonadores de circuitos comerciales informales, que son los que han estimulado la demanda de productos piratas de baja calidad, pero de apariencia global, ¿sí? Aquí también aparece la informalidad de mujeres de clase media, ¿no? Que también, de la clase media, que también han gestado una informalidad. Muchas mujeres de la clase media están en esto. Entonces, el comprar copias de distinta calidad, ¿no? O sea, los productos piratas, en realidad es parte de una economía simbólica de la apariencia, ¿sí? Es porque hay que generar una identidad de consumo, pero son identidades falsas o efímeras, ¿sí? Pero que están, están inmersas en el consumo de clases populares, porque los medios publicitarios son los que están realmente apoyando todo esto también, ¿no? Los medios publicitarios están provocando el anhelo del sueño de poseer cosas, ¿no? Y por último, algo que sí se debería de trabajar es cómo la informalidad ya apareció de manera inédita en el mundo virtual. Este es un mundo muy diferente al anterior, muy diferente de la informalidad tradicional, porque esta sí es la presencia del espacio virtual, pero con trabajo atomizado, no de orden familiar, que opera con regulaciones suaves, que está centralizado, cooptado y organizado por grandes algoritmos, ¿no? De datos que controlan estos datos. Y aquí estamos hablando de el Uber Eats, seguramente igual ahorita tienen una cantidad de trabajo virtual a través de Facebook, a través de todas estas demandas. Yo tengo una alumna colombiana ahorita haciendo su tesis sobre prostitución en el mundo virtual, ¿ok? Entonces hay mucho de esto. Hay de todo, hay venta de órganos también, la venta ilícita de órganos, riñones sobre todo. Hay regiones en India que venden riñones, ¿sí? De manera ilegal, y todo se hace de la manera virtual.
¿Qué son estos en la informalidad? Estos son empleos desterritorializados, descolectivizados, ¿sí? Es venta también, otro de las grandes esferas del mundo virtual es todo esto de copias originales de productos chinos a través de esa red de Alibaba, ¿no? La gran fábrica que se convirtió China de diseños electrónicos, de prototipos electrónicos que luego se producen en China y luego se distribuyen por todas partes, ¿no? Que ahí es donde a veces aparece, con todas estas redes globales, es donde aparece la parte ilícita de la informalidad, ¿no? Que empieza a haber también este juego de venta de estupefacientes, pero estos son grandes cadenas, o sea, aquí se genera muchísimo dinero ilícito, ¿no? Y que efectivamente está de alguna manera respaldado por seguridad pública, ¿sí? Entonces, aquí, como vemos, la informalidad, y solo para terminar, para ya dejar más el diálogo, hay un elemento estructural del capitalismo dependiente que es el que está propiciando esta expansión, ¿ok? La informalidad sí ha gestado cadenas de producción y distribución fragmentadas y dispersas, ¿sí? Desafiando controles institucionales o entrando en vínculos ilícitos con ellos, ¿no? Desvaneciendo fronteras territoriales impresionantes, ¿no? Respondiendo a esas pautas de consumo de una sociedad que ya se apropió de la cultura mercantilista, ¿no? Incluida esta publicidad y los flujos migratorios que prevalecen y que son los que se han enganchado en esa informalidad internacional. Entonces, ya para concretar sobre el laboratorio social, yo creo que deberían de saber segmentar muy bien todo esto de la informalidad, ¿sí? Y saber efectivamente qué es el valor que están aportando a la sociedad y qué son los elementos que hay que transformar, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que la informalidad es parte de todo un sistema que está altamente vinculado con cuestiones formales y legales, ¿sí? Que efectivamente hacen que se haya impulsado y haya crecido tanto la informalidad en el siglo XXI. Entonces es una complejidad muy alta que hay que ser sensibles para poderla abordar adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen, por sus explicaciones, por su manera de abordar el tema. Claramente nos evidencia la complejidad, nos evidencia un fenómeno que está en expansión, que está en crecimiento y que tal como lo hemos dialogado un poco al interior del laboratorio social, tratar de controlar, tratar de transformar el fenómeno de la informalidad simplemente atendiendo a las variables económicas realmente cada vez es más ilusorio. No es un tema de incentivos, no es solamente un tema de incentivos hacia la formalidad o un tema de prestaciones y de mayor seguridad, sino que, como usted nos lo menciona, hay muchas variables detrás, hay variables culturales. El hablar sobre la familia como actor de la informalidad es un fenómeno clave que, como usted bien lo dice, las estadísticas desafortunadamente invisibilizan todo el núcleo social que hay detrás de las prácticas. Muchas gracias de nuevo por esta perspectiva. Más adelante le haremos algunas preguntas que han surgido. Entonces le doy paso y le doy la palabra a la doctora Albina Ruiz para que ella nos comparta precisamente una experiencia de transformación de informalidad que ella misma ha acompañado y que nos muestre un poco también esos desafíos desde esta óptica del emprendimiento, a qué nos estamos enfrentando hoy en día. Bienvenida, doctora Albina Ruiz, tiene la palabra. Lamentamos mucho que desafortunadamente su cámara no está en funcionamiento, pero iremos acompañando su diálogo, su presentación
con un material que usted nos ha compartido. Muy bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos, a todas. Para mí realmente es muy lindo poder compartir con ustedes este momento. Yo voy a ir abordando la temática en base a las preguntas que me encantaron, además que enviaron, y está referido primero cómo se logra que diversos actores sociales cambien su manera de ver las actividades informales y desean transformarlas. Yo quiero empezar ahí señalando que desde mi experiencia necesitamos propuestas que sean ganar-ganar, donde todos ganan. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo logramos una propuesta ganar-ganar? Para tener una propuesta ganar-ganar, primero necesitamos conocer a todos los actores involucrados en esa actividad. Por ejemplo, en el reciclaje. Necesitamos conocer a toda la cadena de valor del reciclaje. Necesitamos conocer a los y las recicladoras. No solamente conocer cómo desempeñan su actividad, sino conocer sus características socioeconómicas, pero también su historia. Es muy importante que no perdamos de vista conocer su historia. Pero necesitamos conocer también quiénes son los otros actores, los intermediarios. Intermediarios que no son del mismo nivel, intermediarios pequeños, intermedios, grandes. Y después todavía están las empresas transformadoras y exportadoras. Pero en todo eso también tenemos una actuación transversal de otros actores, como es el propio Estado, en sus diversos niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, pero también están los propios ciudadanos, ¿no? La ciudadanía como consumidores, están las empresas como empresas productoras, está la academia porque necesitamos generar conocimiento también en torno a este tema y también conocer la invisibilidad, porque muchos de los temas informales son invisibles, no están visibles para la sociedad, menos aún para los tomadores de decisiones. Entonces también es importante conocer cuál es el interés que podrían tener la clase política en el tema que vamos a abordar. Entonces ahí es muy importante, yo siempre señalo, poder generar una propuesta ganar-ganar, como se dice en inglés, win-to-win, es contar con equipos multidisciplinarios, multiactor y multinivel. O sea, necesitamos impactar en todos esos niveles para poder actuar. Porque, ojo, no las condiciones de los actores que participan de una actividad, no todos son iguales. Incluso dentro de un mismo actor que uno podría decir los y las recicladoras, no todos actúan en igualdad de condiciones. Hay diferencia entre ellos, incluso entre hombres y mujeres. Y uno lo puede ver con mucha claridad en los botaderos. Los recicladores de primera clase, diríamos, son los hombres, que son los que entran primero y sacan los materiales de mayor valor. De segundo nivel están las mujeres, que entran en segundo momento. Y después están incluso los niños. Entonces, es increíble que si nosotros no entendemos eso, no podemos proponer algo que incluya a todos. Y también definitivamente, no porque sean pobres, estén en la informalidad o hayan mujeres, significa que actúan todos de buena fe. No es así. Y también hay que conocer cómo se mueven esos espacios. Por ejemplo, voy a hablar de un botadero. Y eso pasa no solo en Perú, pasa en los países de Latinoamérica, y yo puedo dar fe que pasa en Asia y en África, porque también he podido trabajar en esos continentes. A ver, hay un tema, la informalidad tiene que ver mucho con, hay muchos intereses con los que vamos a chocar.
Y no va a ser fácil romper esos intereses. Tiene interés el caudillo, el que maneja al grupo en el botadero y que no permite que otros entren, y porque él trae al compadre, el intermediario que lo compra, y muchas veces el caudillo del botadero se convierte en intermediario, termina siendo él quien les compra a los demás o trabajan para él. O sea, ahí es bien perverso realmente. Esta cadena de valor no es una cadena de valor siempre en positivo, también es una cadena de valor perversa, y por eso lo importante de transformarla. Entonces, pero si nosotros no aprendemos a mirar realmente, por eso cuando lleguemos a un lugar, a un botadero o a un grupo de gente que trabaja en las calles, es muy importante observar. Es muy importante. Albina, disculpa, se te fue el audio. ¿Puedes activar otra vez el micrófono, por favor? ¿Ahora? Sorry. Sí, es muy importante, señalé, no sé si me escucharon, mimetizarse. Es muy importante escuchar, es muy importante observar. No solo mirar, observar. Porque los liderazgos no están en el que dice muchas veces representar, porque muchas veces ustedes van a llegar a un botadero y van a encontrar una organización que ya existe incluso legalmente inscrita en registros públicos, que tiene un presidente. Sin embargo, no necesariamente es el líder, puede ser el que maneja los intereses, pero a lo mejor el liderazgo está en una anciana que está ahí hace 30 años, que sabe cómo se trabaja, pero que además ha prestado oído a muchos de sus compañeros y compañeras, y entonces ellos tienen confianza en ella. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar determinadas actividades informales hacia la formalidad, necesitamos aliados. Y necesitamos aliados que puedan generar eco en los demás. Ese aliado será esa anciana, ese anciano, o aquella joven o aquel joven que tiene capacidad de entender que no puede continuar el status quo, que se necesita cambiar. Y muchas veces no vamos a ir a enfrentarnos. Yo aprendí a lo largo de mi vida que ir a enfrentarnos con ese líder que abusa de los demás nos generaría más problemas. Lo que necesitamos es, más que enfrentarnos con ellos, es cómo empoderamos, cómo les generamos capacidades de tomar decisión a los demás que están a su alrededor. También aprendí que no me puedo ir a enfrentar con el alcalde que es un corrupto, con sus funcionarios que son corruptos y que no van a permitir que los y las recicladoras se formalicen. Pero en lugar de ir a decirle, usted es un corrupto, aprendí a ir a decirle, oiga, señor alcalde, yo sé que usted quiere hacer bien las cosas, pero probablemente usted no se ha dado cuenta que tiene gente a su alrededor que tiene malas prácticas y que esto le afectan a usted políticamente. No le estoy diciendo directamente que él es un corrupto, pero obviamente va a entender rápidamente que ya nos hemos dado cuenta de lo que está pasando a su alrededor y que cuando menos para aparentar tendrá que cambiar o tendrá que hacer declaraciones a favor. Y de igual manera necesitamos convencer también a los intermediarios de que no pueden continuar de esa manera perversa, porque también son informales ellos. La gran cantidad de intermediarios pequeños y medianos son informales, los que aparece la formalidad a partir de los intermediarios grandes. Y obviamente están las empresas también que tenemos que ir a trabajar todo el tema de responsabilidad extendida al productor con ellos. Yo me quedo con una frase que dijo Stefan Schmidheiny, el creador de Avina, que es un legado que él ha dejado para Latinoamérica, y él decía que no podemos tener empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y efectivamente, entonces tenemos que trabajar con las empresas porque el empresario, el dueño de un negocio, no tenga que estar contratando
guardias para que le protejan, porque tiene temor de la inseguridad ciudadana, tiene temor de lo que está a su alrededor. Si el empresario actúa generando condiciones adecuadas para todos los que trabajan, para las comunidades donde está asentada su negocio, la gente va no solamente a no atacarlo, sino va a aprender a respetarlo, a estimarlo. Y creo que es importante que hagamos ese ejercicio con todos. O sea, la pregunta que tenemos que dejar sobre la mesa, aun cuando parezca difícil, es ¿por qué tú, empresario, necesitas acumular tanta ganancia? Sí, tu responsabilidad es hacer que tus números estén en azul, definitivamente. Como es importante que el intermediario tenga sus números en azul, pero también tiene que tener en azul el reciclador, la recicladora. O sea, ¿por qué solamente tú de arriba y el de abajo no? Necesitamos que todos estén en azul y que no necesitas que tu ganancia sea tan grande en desmedro del que está más abajo, del que está en la base de la pirámide y que es el que en realidad está haciendo que tu negocio funcione, que tu negocio camine. Cuando reconozcan que en realidad la base de su negocio está aquí abajo y que necesitas hacer que ellos avancen, que ellos también sean formales, es bueno para todos. Un miedo que tienen los informales es a pagar impuesto. Tienen un temor increíble. No, pues que si me formalizo tengo que pagar impuestos y ahí se va a ir todo. Y yo siempre les digo, tenemos que aspirar a pagar más impuestos, porque cuanto más impuestos paguemos, indica que tenemos mayores ingresos, ¿no? Entonces, no deberíamos tener miedo a pagar impuestos. Lo que tenemos que garantizar es que ese impuesto que estoy pagando, el Estado lo administre bien, lo gaste bien, regrese al sector para fortalecerlo y no se vaya en beneficio de los bolsillos de los funcionarios de las autoridades corruptas. Y también hay que hablar de corrupción en esta mesa. O sea, tenemos que decir, oiga, tenemos que actuar todos con transparencia. Aquí no podemos actuar, decir una cosa en este espacio de diálogo y luego bajo la mesa tener otras cosas. Cuando eso sucede, tenemos que tener mecanismos para denunciar eso, pero también para tener algunas medidas de presión como, oye, vamos a hacer público tu forma de actuar, vamos a hacer público la forma en que estás abusando de otros, pero también vamos a impedir que tú sigas participando de este espacio. Y obviamente todo el mundo quiere estar en la foto, y eso es bien importante. Cuando nosotros buscamos, y aquí quiero hilar con la siguiente pregunta del escalamiento de un emprendimiento social, yo me pregunté un día junto con el equipo, pucha, en Perú tenemos 1.874 municipalidades, tendríamos que ir municipalidad por municipalidad, necesitaría vivir como 300 años y eso no es verdad, no voy a lograrlo. Entonces necesitamos acelerar. ¿Cómo aceleramos eso? Y identificamos que necesitábamos trabajar influencia en políticas públicas. Pero para trabajar influencia en políticas públicas, en realidad necesitábamos tener demostración de que sí se estaba haciendo y por eso tuvimos estas experiencias pilotos en territorios, con municipalidades, donde podíamos demostrar el ahorro que tenía la municipalidad al no tener que pagar para que le recolecten los residuos reciclables y vaya a un botadero o a un relleno sanitario en el mejor de los casos, y cómo también podías mejorar la calidad de vida y también para el reciclador era muy importante nosotros tener voceros en ellos, porque nosotros, y me pongo como una investigadora más, no podemos ser los voceros de los informales. Nosotros tenemos que generar herramientas para que ellos tengan la capacidad de ser voceros de su realidad, voceros de sus aspiraciones.
Y eso significa entonces que también tenemos que cambiar totalmente nuestra mirada, que a veces venimos desde la universidad, vamos a capacitarlos en cómo administrar su negocio, vamos a capacitarlos en cómo generar mejor su organización. No, necesitamos ir más atrás, algo que no nos lo han dicho en la universidad, algo que no nos lo dicen las publicaciones, pero que te lo dice el poder escuchar, el poder observar, el poder acercarte, el poder generar empatía con la gente informal. Y es que primero necesitamos sanar. Y esto está unido a una cuarta pregunta que me hicieron sobre qué espacios, dinámicas y capacidades de enfoques podría dinamizar la transformación de la informalidad. Y lo que pasa es que nosotros capacitamos pensando que qué rápido vamos a convertir en un buen líder, en una buena lideresa al presidente de la asociación, a la presidenta de la asociación, al gerente o la gerente de la microempresa o al presidente de la cooperativa. Pero en realidad no nos hemos preguntado primero qué es su historia y por qué muchas veces hay tantos problemas al interior de las organizaciones y ellos mismos se ponen los cabos y no permiten avanzar. Y en realidad es porque no estamos siendo primero a descargar esa mochila. En la informalidad hay mucha violencia. Los sectores informales, llámense recicladores, recicladoras, llámense pescadores, llámense agricultores, llámense lustrabotas, llámense el sector que podamos identificar, hay mucha violencia física, sexual y emocional. Si no conocemos esas historias, si no logramos sanar, si no logramos que suelten, va a ser muy difícil que se conviertan en líderes, en lideresas probas, democráticas, proactivas, innovadoras, creativas, porque claro que son, coincido plenamente con Carmen, ellos no están estirando la mano para mendigar, se están generando un autoempleo. El tema es en qué condiciones lo hacen y a costa de qué, a costa de su familia, a costa de sus hijos, a costa de su propia salud, a costa de incluso olvidarse de lo que significa disfrutar. Y muchos de ellos se refugian en el alcohol. Hay mucho alcoholismo en el sector informal. Miren ustedes en los trabajadores, vendedores ambulantes. Miren ustedes en construcción informal. Mírense ustedes en los y las recicladoras. O sea, en estos sectores hay también un nivel de alcoholismo y ese alcoholismo no está solamente en los hombres, está en las mujeres, está en los jóvenes. Entonces, necesitamos abrir nuestra mente y por eso tiene que ser multidisciplinario porque necesitaremos de psicólogos, de terapeutas. Nosotros hoy hablamos de terapeutas de artes expresivas. Algo que a nosotros nos ayudó muchísimo es mi hija, por ejemplo. Ella es educadora y es terapeuta de artes expresivas. Y ella nos diseñó toda una metodología que ella lo ha llevado adelante para que a través del arte la gente pueda soltar esa carga emocional que trae de haber sufrido violencia de cualquier tipo, porque son traumas que ha vivido. Y son personas que además no practican la lectoescritura, pero sí pueden cantar, sí pueden bailar, sí pueden dibujar y a través del arte pueden soltar esa mochila, pueden entender. A mí me llevó muchos años, yo soy ingeniera industrial, ingeniera sanitaria, mi doctorado es en ingeniería química, o sea, soy dura, pero he tenido que aprender mucho del lado social. Y eso también creo que es importante que señalemos algunas características que necesitamos en el lado académico, en el lado de investigación. Y necesitamos hablar también de las características de los investigadores. Y una de las primeras características que tenemos que aprender y desarrollar es la humildad. Yo cada día rezo diciendo, aquí en el suelo dejo mi ego, Señor, por favor, dame humildad.
porque no voy a aprender solo de aquel que ha obtenido el doctorado. Para mí el doctorado sí es un título y fue en búsqueda de investigación, de saber qué puedo hacer con los benditos residuos orgánicos y con las excretas de los cerdos, de los pobres recicladores que reciclan materia orgánica en los botaderos para llevar a sus animales. Yo quería encontrar una alternativa y ahí es que trabajé los biodigestores. Entonces era como para encontrar una respuesta, pero si actuamos con humildad, vamos a estar abiertos a aprender de ese reciclador, de esa recicladora, de esa vendedora ambulante, y nos van a enseñar muchas cosas y nosotros también vamos a tener la capacidad de devolver de mejor manera. Entonces, para ir cerrando, no tenemos que olvidarnos que en este sector hay muchos intereses, hay corrupción, hay caudillos y caudillas, y también obviamente tenemos que ir como en positivo. ¿Cuáles son esos mensajes en positivos que puede llegar al reciclador, que puede llegar al empresario, que puede llegar al político? Cuando nosotros trabajamos la ley del reciclador, que es la primera ley que se aprobó en el mundo en el 2009 acá en Perú, tienen una ley exclusiva a los recicladores en el Perú. Primero tuvimos que saber cuántos son, dónde están, cuáles son esas condiciones y cuánto se mueve de dinero, cuánto se mueve de volumen. Y por qué no deberían estar niños, ancianos, mujeres embarazadas en estos espacios. Entonces tuvimos que sustentar para el Estado lo que significa asumir, tratar enfermedades en lugar de prevenir. Y entonces tuvimos mensajes para el político para decirle, oiga, son 108,000 familias. Imagínese, multiplique usted por 4, que de esos sean votantes. ¿Cuántos votantes son? Entonces sí es importante que ustedes puedan ayudar a promover una ley. Para el sector empresarial, oiga, ustedes ganan más dinero si utilizan materia prima reciclada que si utilizan materia virgen, pero además también ustedes pueden entrar a la circularidad, a la economía circular y tienen mayores puntos ahí para competir, pero también para su marketing. Y también es importante que ustedes se preocupen por sus proveedores. Para el reciclador y la recicladora, oiga, poder trabajar con implementos de bioseguridad, tener acceso a vacuna, tener acceso a salud, en lugar de estar en el botadero, en las calles, poder ser un microempresario e ir a las casas a recolectar y no al botadero, hace que también tu hijo, tu hija en el colegio pueda ir con la cabeza en alto diciendo, mi madre, mi padre es un cooperativista, es un microempresario, es un reciclador formal, a que digan, mira, esa es la hija, el hijo del basurero, del que recoge la basura, ¿no? Entonces, tienes que encontrar mensajes para todos. Yo quería cerrar con una anécdota que me pasó en la India. Recuerdo haber ido a visitar a los recicladores y recicladoras en la colonia donde ellos vivían, cerca de un botadero. Por supuesto, ellos no hablaban nada de inglés, yo no hablaba nada de su idioma local, yo iba con una promotora que hablaba el idioma y que trabajaba obviamente en la organización de otro fellow de Ashoka. Y lo que decían las señoras, porque eran mayormente mujeres con las que me reuní, eran, este es nuestro karma. En esta vida nos tocó ser pobres, quizás en otra vida estemos mejor. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a lograr tener un mensaje para ellas aquí? De que necesitan organizarse, de que necesitan formalizarse, si ellos ya desde pequeñas han crecido pensando que ese es su karma. Y estábamos ahí, yo estaba a punto de llorar a gritos, pero yo misma me decía, Albina, tranquilízate, tú estás aquí, ellos te están recibiendo, sonriendo a pesar de esa pobreza, de esa miseria donde están, tú no puedes llorar. Yo no podía respirar por el humo y a mí misma me decía, Albina, esos niños desnudos porque no tienen ni ropa que ponerse, pueden respirar, tú puedes hacerlo. Entonces yo misma me iba hablando a mí misma, pero fue una de las mujeres que en un momento me agarró de las manos, me metió así debajo de una carpita de plástico
y me mostró a una niña con un uniforme escolar. Y con la manito me mostró, me dijo que habían 3 más en ese espacio. Y esa fue la luz para mí en la India. Dije, wow, es tu karma, pero no el de tus hijos, no el de tus hijas. Puede cambiar para ellos, para ellas. Y fueron ellas mismas que me dieron la respuesta que me ayudó a convencer al otro fellow de Ashoka, porque él me decía, aquí en la India vamos a organizarlos, ni a hablar, el municipio es corrupto, las empresas son corruptas, no podemos. Dije, sí podemos. Y hoy en día hay más de 500 formalizados solamente en esa comunidad de Bangalore. Entonces, sí es posible, pero tenemos que amar lo que hacemos. Yo amo mi trabajo, adoro mi trabajo, y tenemos que eso contagiar al equipo. Todos tenemos que ir en sintonía. Vamos a tener momentos difíciles, claro que los hay, pero que sepamos que estamos en el camino correcto. La única posibilidad que el mundo cambie es si todos tenemos mejores condiciones de vida, y la informalidad no genera mejores condiciones de vida. Estoy lista para las preguntas, también para los tomates. Muchas gracias, Albina, por esta emotiva presentación. Efectivamente, la experiencia de vida que tú has tenido, que te ha conectado con la realidad de múltiples comunidades, no solamente en el Perú, sino en otros países, que gracias a haber sido fellow de Ashoka te permitió conocer, y también a tu voluntad, a tu motivación. Este mensaje que nos das es un mensaje que efectivamente nos llena de ánimo. Claramente, cuando, como nos decía la doctora Carmen, vemos la complejidad, lo abrumador que es el fenómeno de la informalidad, en muchos de nosotros hay una tendencia a desanimarnos, a sentir que hay tanto por hacer y no sabemos por dónde comenzar, que efectivamente escuchar discursos como el tuyo y posturas como la tuya hace que recordemos que efectivamente vale la pena por transformar una sola vida, una sola condición de una sola persona, o muchas que se puedan lograr. Vale la pena hacer el esfuerzo. Quiero hacerles una primera pregunta que nos han compartido a las dos. El tema de las mujeres, los niños, los jóvenes ha salido reiterativamente en sus dos presentaciones. Y cuando vamos a territorio, cuando vamos al campo a dialogar con actores informales, poco a poco el tema del enfoque de género y el enfoque étnico va tomando una cierta importancia. ¿Cómo lograr ese abordaje de género y ese abordaje étnico en el fenómeno de la informalidad? Como doctora Carmen y como doctora Albina, ¿qué herramientas podemos usar? ¿Cómo lograr que ese abordaje sea provechoso, sea valioso, el de darle un enfoque de género y un enfoque étnico a la mirada de la informalidad? Bien para investigarla, bien para transformarla. Entonces le doy la palabra a la doctora Carmen y luego a la doctora Albina. Doctora Carmen, ¿podría abrir su micrófono para escucharla? ¿Jan? Ya. ¿Ya? Okay. Ya la escuchamos. Estaba picándole y no pasaba nada, y entonces decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, agradezco mucho que me hayan permitido compartir este espacio con Albina, porque la verdad se necesita gente como Albina para hacer los cambios, ¿eh? Entonces, a ver,
yo creo que hay algo muy importante. Efectivamente, hay que, como yo les decía, tener muy acotado qué de esa informalidad hay que atender, ¿no? Y efectivamente lo que está mencionando Albina es, hay que atender la mejoría en la condición de vida de los más desprotegidos de esta informalidad. Pero más que atender directamente el tema género, el tema étnico o el tema generacional, el tema de la explotación de niños, yo creo que lo que nos enseñó Albina es que hay que entender que los primeros que hay que cambiar es a los que están en el poder, ¿sí? A los que detentan poder, tanto en el segmento, digamos, informal como en el formal. Y yo creo que ahí el rol que tienen ustedes es muy importante, porque pueden ser efectivamente gestores de un cambio, ¿sí? Que permitan realmente empoderar a esas mujeres, ¿sí? Y son el empoderar realmente a las mujeres, no decírselos, ¿sí? Sino hacer toda una suerte de mecanismos, lo que Albina comentó, de toda la violencia que hay, ¿sí? Acumulada generacionalmente, pues inhibe mucho de lo que es la real posibilidad de empoderamiento de mujeres, ¿eh? El tema castas, por ejemplo, es muy importante para lo que comentó, y de alguna manera esta mujer que le cambió la perspectiva a Albina es porque está pensando, como yo les dije, en un proyecto transgeneracional. Entonces, yo no quisiera decir, claro, la parte étnica también importa, pero sobre todo es el castigo de décadas, inclusive de siglos, que han podido soportar esta población que no ha salido de esa marginalidad. Entonces, hay que atender la parte emocional. Yo creo que puso un punto muy importante Albina. Se tienen que hacer mecanismos para el autorreconocimiento y el autovalor que tienen las personas por el simple hecho de ser personas. Y en ese empoderamiento tiene que ir acompañado de una ciudadanía que luche por una gobernanza que los beneficie. Están muy acostumbrados, o sea, el tema caciquil aquí viene desde el Imperio Azteca, o sea, los tlatoanis, ¿sí? Todos esos emperadores, Cuitláhuac, Moctezuma, todos estos, eran populistas, digamos, ¿no? Eran los que daban, protegían, ¿no? Y a su vez tenían el reconocimiento, la lealtad de la gente a pesar de todo, ¿sí? A pesar de las asimetrías que se vivían en ese momento. Y eso se sumó a toda la colonia, que todos nuestros países latinoamericanos han tenido que, lo tienen todavía en el pensamiento, ¿sí? Entonces, sí hay una necesidad de empoderamiento de las mujeres, pero es algo muy complejo. Tiene que ver con temas emocionales, tiene que ver con decolonización de su pensamiento, tiene que haber la necesidad de una ciudadanía participativa que vea que tiene que romper con todos los vicios que han sido generacionalmente establecidos. O sea, es un proceso que no se cambia de la noche a la mañana, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Y que claro que hay que revertir. A lo mejor es el momento de empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Entonces, ahí sí es una transformación más a largo plazo, donde haya una direccionalidad muy clara hacia dónde se tiene que llegar. Y efectivamente verlos dentro de unos sistemas que son los que hay que luchar en contra de esos regímenes establecidos, son los que hay que luchar, pero hay que luchar con muchos frentes, con muchísimos frentes. La parte, yo también participé de alguna manera en términos de
dar dignidad a presos en la cárcel, y todo fue a través del arte, ¿sí? Fue a través de expresiones artísticas que ellos pudieron realmente sacar lo que tenían muy adentro de ellos, ¿no? Estábamos hablando de homicidas, ¿no? Entonces, sí hay que hacer estas propuestas, sí, obviamente hay que hacerlas, pero sí no creo que sea una receta, no es una receta, no es fácil, y hay que tener esa sensibilidad de la que Albina habló, hay que mimetizarse, ¿sí? Hay que entenderlos, hay que ponernos en los zapatos de ellos, y hay que llorar un poco también, ¿no? Porque no son soluciones fáciles, no se hacen a través de la ciencia, ¿eh? Hay que también ver las prácticas y lo que ellos han vivido para comprenderlos. ¿Okay? Gracias, doctora Carmen. Doctora Albina. Sobre la pregunta, doctora Albina, relacionada con la perspectiva de género, la perspectiva étnica y generacional, ¿qué relevancia ve usted en el abordaje de la informalidad de esta manera? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo reciben las comunidades este tipo de abordaje? Doctora Albina, activaré el micrófono, por favor. Gracias. Yo quiero empezar agradeciendo a Carmen por sus generosas palabras, que lo recibo desde el corazón, ¿no? A ver, definitivamente si nosotros queremos que el tránsito hacia la formalidad continúe, se incremente, se mantenga, necesitamos un abordaje con esta mirada. Necesitamos que las juntas directivas de las organizaciones, de las microempresas, de las cooperativas, no estén solo hombres. Necesitamos que estén hombres y mujeres. Y no necesitamos que las mujeres asuman solo los cargos de secretaría de la mujer o de secretaria de organización. Necesitamos que también sean las presidentas. Necesitamos también que sean las gerentas. Y necesitamos también que las juntas directivas no se queden ahí de manera perpetua, sino que hayan cambios generacionales. Por eso es importante también cuando acompañemos a las organizaciones que vayamos promoviendo y que ellos sobre todo piensen, sientan y ellos mismos lo verbalicen, que requieren también que hayan nuevas generaciones preparándose para asumir el liderazgo. Y eso significa que las juntas directivas también tienen que ser mixtas, jóvenes, ancianos, porque yo creo que la sabiduría está en los ancianos y en las ancianas, pero necesitamos también de los jóvenes, necesitamos de mujeres y necesitamos obviamente, sobre todo necesitamos de personas sanas de corazón. Y para tener personas sanas de corazón, vuelvo a señalar, necesitamos obviamente que haya todo un proceso de sanación del alma, de sanación de esas cargas, de descargar la mochila. Y obviamente el tema étnico va a tener su cuota, porque me recuerdo cuando íbamos por los botaderos aquí en la zona de la sierra, los recicladores entre ellos solo hablan en quechua o en aymara, ¿no? Y claro, uno poder entrar ahí, a pesar de ser peruana como ellos, y no poder entender más que algunas cosas, nos genera limitaciones de ambos lados. Y por eso es importante que en el equipo también tengamos gente que hable el idioma de ellos. Y que al hablar el idioma de ellos ya estás rompiendo una barrera. Entonces, generar empatía con el otro significa también desde hablar
hablarles en su idioma, significa estar dispuesto a compartir la tarea que ellos hacen. Mucha información que nosotros hemos levantado ha sido mientras les ayudábamos a reciclar, mientras nos ensuciábamos la mano con ellos, los precios y por qué el cartón le separo esto aquí, el otro allá, porque es de primera calidad, de segunda. Todo eso no lo podía yo encontrar en la literatura. O por qué este envase no lo recicla, porque no a nadie le compra. ¿Por qué? Porque tiene una pintura, porque le han puesto un escarcha, el comprador ya no lo quiere. Eso no lo voy a encontrar en ninguna literatura, lo encuentro en la conversa con ellos. Pero ellos no me contarían si yo iría, incluso desde la forma en que voy vestida, en la forma en que voy vestido, los implementos que llevo, y también tengo que estar dispuesto a compartir, obviamente sin lindar con que te tengas que poner en riesgo, ¿no? Porque a mí, me acuerdo en Argentina, en el botadero, una de las señoras había recogido mate del botadero, mate que ya estaba como basura, y había hecho su tecito, y claro, y me lo venía a compartir. Y yo no iba a decirle no, pero obviamente pedía protección a mis ancestros, a los maestros, primero haciendo una oración sencilla antes de beberlo para decir, por favor, quiero que ella sienta que no tengo temor, pero también quiero estar protegida. Entonces, cada uno iremos buscando nuestros mecanismos, pero es importante también cuidar del cuidador. Eso es algo que aprendí también en equipo y que aprendí también de mi hija, porque increíblemente los hijos, las hijas se convierten luego en maestros de nosotros. Y ella me decía, todo el tiempo estamos cuidando de otros, ¿y quién va a cuidar de nosotros, que somos los cuidadores? Y ustedes, los investigadores, nosotros los y las investigadoras también terminamos siendo cuidadores, cuidadoras. Entonces nosotros también necesitamos primero prepararnos para ir a hacer ese trabajo. No cuidador, investigadora a un botadero, si antes no le hemos preparado, incluso afectivamente. Una vez me pasó que una de mis investigadores, cuando hicimos un libro que publicamos por la ruta del reciclaje en el Perú, que luego un mes se quedó anonadada, no ataba ni desataba, y pese a que hicimos todo un tema de trabajo, pero claro, no fue un trabajo profundo. Esa experiencia nos enseñó que nosotros necesitamos también cuidar de nuestro equipo, y hacemos talleres también de nuestro equipo para cuidarlos, para prepararlos emocionalmente, porque vas a ir a abrir puertas, cuando tú vas a tocar un tema de violencia, estás abriendo una puerta y no basta con escuchar. Si abres esa puerta, puede ser mucho más peligrosa abrirla que dejarla cerrada si es que no va a haber un soporte de ayuda. Por eso cuando vamos a abrir puertas necesitamos ya tener un equipo atrás que va a acompañar esa puerta que ha abierto ese líder, esa mujer, ese hombre, ese niño, ese adolescente, esa anciana que está abriendo su corazón, que está abriendo su historia, sabe que va a tener un acompañamiento de soporte para que pueda fluir. Entonces, sí, es muy importante todo ello. Yo voy a parar ahí porque si no soy muy habladora, muy lora. Muchas gracias, doctora Albina, doctora Carmen, por sus respuestas. Quisiera hacerles otra pregunta. Claramente, digamos, desde la lingüística, desde el siglo pasado, muchos autores nos han insistido en que la manera como nombramos la realidad afecta la realidad, la transforma, le da sentido. ¿Ustedes qué piensan sobre cómo estamos nombrando la informalidad? ¿Deberíamos deconstruir ese concepto? ¿Deberíamos usar otras palabras para referirnos? Hoy hablamos de economía social, de economía circular. ¿Cómo las comunidades sienten ese ejercicio de nombrar distinto lo que son y lo que hacen? Es una pregunta para las dos, doctora Carmen,
Doctora Albina, ¿cómo ven ese uso del lenguaje para generar transformación en el tema de informalidad? A ver, yo creo que yo desecharía el término, porque ha sido muy peyorativo. Y algo que, y vuelvo a la presentación de Albina, hablar de economía circular, que finalmente es algo que tiene una connotación muy positiva porque es sostenible, es incluyente, puede ser una mejor salida. Yo la verdad, no, yo desecharía el término, ¿sí? Abarca demasiado y abarca y lo centra en cosas muy peyorativas y entonces no permite realmente, digamos, el mismo término requeriría de estar acompañado de algo de futuros, que pensara la gente en futuros, ¿no? Perdón, pero quiero volver al tema de niños. Yo creo que es muy importante también que a nivel comunitario, y si se puede a nivel como de proyecto educativo nacional, que se hiciera una serie de talleres de ejercicios para que los niños generen esa conciencia participativa, de poder empoderarlos y decir lo importante que es ser una ciudadanía responsable, porque yo creo que es la única manera de romper con esos vicios de corrupción que nos invaden, nos invaden, y que la corrupción, la peor corrupción está en ese ámbito formal. Entonces, inclusive decir que hay que pasar la informalidad a lo formal, yo no sé si sea mejor o peor, pero sí pasar a una economía sostenible, incluyente, que les permita a ellos ser parte del bienestar, del beneficio, de ser parte de esa cadena que va a ayudar también al planeta. Por ejemplo, para mí, tuve la oportunidad de ir a Perú el año pasado, la Pachamama, el valor a la tierra, ¿sí? Eso es básico, revivir esos valores profundos, creo que es parte obligada. Y era muy común, o sea, la misma gente nos decía, en mi casa, en la comida, mi mamá todavía tira parte de la comida a la tierra para regresarle a la Pachamama todo lo que nos ha dado. Entonces son valores que vienen con ese discurso, con esa narrativa, ¿no? Es muy importante la narrativa que se presenta. Entonces, hablar de economía circular, para mí es ver futuros, promesas positivas. Hablar de informalidad a mí me somete a toda esta corrupción que está envuelta en estas cadenas de distribución y producción. Y de algo que no sabe si es legal o ilegal, pero que está afectando a la base, ¿no? Muchas gracias, doctora Carmen, por su respuesta. Doctora Albina. Sí, mire, coincido con Carmen, en realidad, sí, a mí tampoco me gusta el tema de la informalidad. Nosotros en Ciudad Saludable y bueno, y ahora también los diferentes equipos en los que logro participar, prefiero hablar de emprendedurismo, porque vaya que son emprendedores. Todo aquel que es capaz de generarse un autoempleo ya es emprendedor. Entonces ahí hay cantidad de cosas positivas que se puede jalar para reconvertir, ¿no? Entonces, el hecho de que les miremos como emprendedores, emprendedoras, ya estamos de por sí reconociendo en ellos unas cualidades que les son a favor, que abonan para un cambio. Y definitivamente hoy tenemos estas definiciones de economía circular,
pero que han estado ahí. Yo siempre señalo que la naturaleza siempre ha actuado de manera circular. La naturaleza produce cosas y eso que produce y que a veces ya están en exceso vuelven a la naturaleza para su propio bien. Entonces, ¿por qué no imitamos cómo actúa la naturaleza de manera circular para que nosotros también lo hagamos? Y cuando actuamos de manera circular, automáticamente te lleva a pensar en el otro. Eso es lo lindo de pensar en una economía circular, porque estarás pensando en el otro, en qué tipo de producto vas a generar, si los envases y empaques de ese producto van a ser recuperables, si puedo transformarlos y utilizar envases biodegradables, si empiezo a pensar en el otro. Y también no tenemos que olvidarnos que todos somos primero consumidores. Y ahí quiero retomar algo que Carmen señalaba, en términos de aspirar a tener cosas, aspirar a comprar cosas, pero ¿de dónde nos vienen esas aspiraciones? Esas aspiraciones no nos vienen porque están en nosotros, nos vienen porque te lo pone la televisión, te lo pone la radio, te lo ponen las redes sociales. Mira nada más tú, intenta leer un artículo del periódico y a lo largo del artículo te salen como 5 o 6 propagandas de compra o juega o haz algo, ¿no? Yo digo, por Dios, déjenme leer en paz. Entonces, es de dónde nos viene. Creo que cuando pensemos circularmente y pensemos en ser, creo que hay una cosa que tenemos que ir a lograr que todos tratemos de practicarlo y es la gratitud. Cuando nosotros tengamos gratitud con la naturaleza, gratitud con el agua, gratitud con la tierra, gratitud con el aire, en realidad es cuando vamos a empezar a pensar también en el otro, porque voy a necesitar, yo respiro el mismo aire que el otro, no hay otro aire para ti, es el mismo aire. Aun cuando me digas que aun cuando tengas más plata, necesitas el mismo aire que yo, necesitas la misma agua que yo. Entonces, en realidad, gratitud también es una práctica bien importante, acercarnos a ellos diciéndoles, gracias por recibirme, gracias por darme un tiempo, gracias por permitirme entrar a conocer tu mundo y también abrirte para que te conozcan a ti, creo que es bien, bien importante. Entonces, no necesitamos acumular. Mi padre era analfabeto, pero era un sabio y él decía que él nunca ha visto que alguien cuando se muere se va con un camión de mudanza. Por lo tanto, acumular no nos ayuda mucho. Lo que nos va a ayudar es cómo estás viviendo en esta vida que te ha tocado. Pero además, como yo creo firmemente en la reencarnación, trabajo porque este mundo siga mejor, para que cuando yo vuelva la siga encontrando bien. Chuta, porque quiero volver a encontrarla bien, ¿no? Muchas gracias a las dos por estas respuestas. Claramente, sí, hay maneras de nombrar esta realidad y las transformaciones que podemos hacer, que podrían, como dice la doctora Carmen, generar un futuro, generar una esperanza también, como lo dice la doctora Albina. Es importante que nuestro lenguaje transmita la esperanza que debe haber en la transformación. Ahora, una esperanza que solemos tener los investigadores y los que acompañamos procesos de transformación es que esos procesos se vean reflejados en políticas públicas. ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Qué tan viable es realmente hoy en nuestros países generar cambios, generar impactos en política pública relacionados con el tema de la informalidad y de la economía circular y de otras formas de prácticas económicas alternativas? ¿Cómo ven ustedes esta actividad de influir en política pública? Doctora Carmen, doctora Albina. A ver, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, doctora, Okay, la escuchamos. Perfecto. Es que usted tiene el control del micrófono, ya me di cuenta.
porque a mí me sigue entrando cruzado, entonces dije, ¿por qué? Hasta que ustedes me dan el permiso. Ok, yo me he decepcionado mucho del tema de política pública. Creo que los políticos tienen su agenda, ¿no? Y es una agenda que no tiene continuidad. Yo tengo realmente problema con eso. Porque se han querido avanzar muchas cosas y bueno, la experiencia mexicana que quisimos impulsar muchas cosas, hay un cambio y entonces porque hay un cambio y tiene que ser diferente, no es bueno o malo lo que propusimos, sino es diferente y entonces lo rechazan, ¿no? Y hay que volver a empezar de nuevo. Entonces, yo tengo un problema con la vida política, que va mucho por intereses políticos, ¿no? Pero creo que hay otras cosas que pueden ser Ashoka, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de fundaciones, hay una serie de espacios que, claro, hay que dialogar con los políticos, porque es que el problema es no de la política pública, sí, como si fuera algo así que se mantiene bien direccionado, sino yo creo que hay que pensar en llegar a acuerdos y relaciones con otros agentes sociales, con otros actores sociales, ¿sí? Y poder cambiar, que eso sí es muy importante, cuestión de dependencia de los que menos tienen, que están esperando entonces que lleguen los recursos de fuera para poder hacer el cambio. Entonces yo creo que hay que revertir esos procesos y hacer cambios, demostrar, o sea, yo vuelvo a referirme a la propuesta de Albina, que dice, demuestra, dale certidumbre a la gente que puedes. Si viene la política pública adelante, si viene una fundación adelante, si viene un organismo internacional adelante, ¿sí? Pero que sea la agencia, la capacidad de agencia, la capacidad de reconocerse como actores de cambio, agentes de cambio a la propia sociedad, lo que se resuelve como más importante. Eso, por supuesto, yo creo que el rol de nosotros es poder ser buenos intermediarios, digamos, ¿no? En el sentido de hacer visible, hacer consciente a los que tienen un puesto con poder político o poder económico, que se den cuenta de la importancia de lo que es redistribuir beneficios en esta población. A todos les conviene. O sea, yo a muchas gentes de la élite lo que les digo es que a ustedes no les conviene vivir en jaulas de oro, ¿sí? Porque finalmente pueden tener mucho dinero, pero no lo están disfrutando porque viven en una sociedad, pues, que hay mucha violencia, que los pueden secuestrar, porque ustedes mismos están provocando una desigualdad. No requieren tanto. A lo mejor el poder les puede venir por otro lado, porque el dinero ya no es lo importante. Lo importante para ellos es mantener el poder, ¿no? Entonces, sí hay jerarquías. Entonces, lo que hay que hacer es efectivamente empoderar, hacer una ciudadanía que sepa que tiene derechos, que hay algo, ¿no? Que se dice que hay una constitución, hay reglas, pero que no se obedecen porque la ciudadanía no alza la voz, digamos, ¿no? Pero hay que saber alzar la voz porque, claro, hay mucha violencia y están en procesos muy asimétricos, de pocos recursos ellos, muchísimos recursos los otros. Venden una nota a la prensa que o sea, estigmatiza a estas gentes como los violentos, los malos, los ladrones, y no realmente ve la película completa. Entonces, sí la política pública, pero no, para mí no es la solución a esto, ¿no? Sino es el empoderamiento de la gente. Muchas gracias, doctora Carmen. Doctora Albina.
Sí, yo voy a ir al revés. Yo estoy con las manos levantadas diciendo así, sí se puede, sí se debe. Se debe trabajar en políticas públicas. Yo diría políticas públicas participativas. Porque la política pública no lo va a hacer el político, no lo va a hacer solo el académico, no lo va a hacer el técnico, lo vamos a hacer de la mano de los que requieren esa política. Nosotros, si no hubiéramos sentado a la mesa desde el primer día los líderes y lideresas recicladoras al mismo nivel que el funcionario del Ministerio del Ambiente, que los alcaldes para discutir la ley del reciclador, no hubiera sido provechoso para todos. Al otro día que se publicó la ley, 20 organizaciones decían que eran autores de la ley. Claro, en mi equipo decía, pero qué barbaridad, si ellos nunca han trabajado. Dije, mejor, imagínate 100 diciendo que la ley no sirve, pero si 20 dicen que han sido autores, bacán, qué lindo. Si lo que queremos es que todo el mundo lo asuma. Tenemos que conseguir ese tipo de políticas donde todo el mundo se sienta autor, dueño, de que les sirve, de que les es útil. Y también hay que atrevernos a ir a ese sector público. Yo en el año 86 fui directora municipal y me decepcioné totalmente porque vi la corrupción en todos los niveles, horrores. Dije, no voy a volver más. Y ahí hice mi residentado público. Y ahí me acordé el año pasado de mi padre que decía, nunca digas de esta agua no he de beber, porque volví al sector público y volví como viceministra de gestión ambiental. Y vaya que hicimos locuras en 10 meses, sí se puede, pero tienes que ir convencido de que tienes que hacerlo y que tendrás que decir no al que tienes que decirle no, y tocar la puerta o abrir la ventana o hacer un forado en el techo para que conseguir el sí que quieres conseguir. O sea, si no te abren la puerta, mira si la rendija de la ventana está abierta, y si no, fíjate si puedes meter un taladro y hacer un huequito en el techo y empezar a colarte por ahí, pero tenemos que hacerlo, porque necesitamos en realidad, no la política pública, una norma, una ley no va a cambiar, pero es una buena base. Es una base a partir de la cual tendremos herramientas para darle a la ciudadanía, a ese actor que requiere que sus condiciones mejoren, que tenga, hablando de los recicladores, hoy que ellos puedan acceder a seguridad universal, que puedan acceder a vacunación, que puedan acceder a tener un espacio sentado en las mesas de diálogo, en las comisiones ambientales municipales, no es gratuito. Antes, ¿quién les podía invitar? Hoy muchas mujeres me dicen que por la actividad que tienen en su distrito, en el colegio de sus hijos les quieren elegir hasta ya presidentes de la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, valoren dónde realmente vas a poner tu tiempo, porque a veces tampoco puedes abarcar todo. Definitivamente, creo que la confianza hemos perdido en los políticos, pero hagamos nosotros también ese ejercicio político nuestro. Y hagamos que todos hagamos ese ejercicio político. Por eso creo que es importante hablar de políticas públicas participativas. Pero por favor, vamos, hay que hacerlo. Soy ferviente creadora de ella y nosotros lo hemos visto también con la ley de plásticos que hemos sacado en el 2018. Al final hemos conseguido que todas las organizaciones políticas del Congreso hayan presentado una ley de plásticos porque al final querían ser autores todos de la ley que se venía, ¿no? Entonces necesitamos como otra vez encontrar por qué es bueno, y también en el camino hay que desenmascarar a los que tienen intereses y van a encontrar información que quiere desvirtuar el proceso de debate que podamos tener. Pero entonces hay que, como ahora lo estamos teniendo con Escazú, que la gente está diciendo que no, que vaya contra la soberanía de nuestro país, pero ¿quiénes son los que dicen eso? Son los que tienen interés y que ni siquiera han leído el tratado. Entonces hay que ir a decirles también la verdad, pero hay que ir a darle instrumento a otros, que seamos miles diciendo queremos Escazú, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo, muchas gracias por estas dos visiones tan honestas y tan claras de lo que debemos y podemos esperar efectivamente de esta estructura política que tenemos. Hay muchas cosas por cambiar,
Y efectivamente, como dice la doctora Carmen, es desilusionante ver muchas malas prácticas en los sistemas políticos y en muchos actores políticos, pero como dice Albina, hay que mantener la esperanza de cambio, la voluntad de cambio, la presión de cambio que hace que efectivamente creer en un sistema más democrático involucra a los ciudadanos como agentes activos. Ya estamos llegando a nuestro final del diálogo, entonces por eso, para cerrar un poco, quisiera pedirles unas palabras finales, doctora Carmen y doctora Albina, unas palabras dirigidas a aquellos que estamos investigando y buscando alternativas de transformación en este complejo fenómeno de la informalidad. ¿Qué recomendación final nos pueden hacer? ¿Qué mensaje nos pueden dejar, sobre todo a muchos de ellos que son jóvenes, que están en formación, que son universitarios, que son jóvenes emprendedores? ¿Qué mensaje final nos pueden dejar? ¿Ya tengo el micrófono? Sí, okay. ya te escuchamos. Ok, no, yo estoy, pero totalmente de acuerdo con Albina, y de hecho sí creo mencionarlo, hay que hacer a la ciudadanía un agente de cambio, ¿sí? No es común que la ciudadanía, o sea, los verdaderos comprometidos con los más desprotegidos tengan una voz. Hay que darles la voz, pero hay que darles una voz que sepan negociar sus intereses. Ahí está el rol que tenemos nosotros. O sea, tenemos que acompañar, y yo creo que eso es lo más importante. Hay que cambiar la narrativa, ¿sí? Yo de verdad, sí quitaría lo de informalidad y pensaría en una narrativa que los empodere, que los lleve al cambio, que los haga participar en un cambio, ¿ok? Entonces, hay que entender la complejidad. Yo creo que sí es muy importante que la visión que podamos tener y la direccionalidad del cambio entienda esa complejidad y ir paso a paso, ¿sí? Pero la necesidad de hacerlos a ellos agentes de cambio, o sea, que ellos se reconozcan agentes de cambio y ellos sean los que corten con todos los vicios, yo creo que es el rol más importante que tenemos los que hemos podido pasar por la universidad. Y hay un cambio de rol en la universidad muy importante desde la formación y, por supuesto, la orientación en el sentido de la investigación también tiene que modificarse para jugar este rol y no tener, porque también participamos en un régimen que nos ha distanciado de todo esto, ¿no? Los indicadores, de producir papers en no sé dónde, de hacer cosas, o sea, muy individualizadas, y eso es lo que nos da reconocimiento. Todo eso sí se tiene que transformar porque tenemos un compromiso social que lo hemos abandonado por cumplir con ciertos indicadores, ahora sí que muy neoliberales, ¿sí? Que nos mantienen en el sur global de todas maneras, ¿sí? Por más que participemos en quién sabe qué journals de Alemania y de Inglaterra y de Estados Unidos, seguimos siendo del sur global. Entonces, más vale cambiar nuestro compromiso de acompañamiento hacia el cambio. Hay mucha mayor satisfacción, ¿no? O sea, se puede, o sea, lo derrama Albina, ¿no? Lo derrama en su participación, digamos, ¿no? Y así tiene que ser el rol de quienes estamos, digamos, optamos por ser parte de una institución como las universidades. Okay. Muchas gracias. De acuerdísimo con una política pública participativa, de acuerdo, pero son ellos los que tienen que impulsar el cambio, ¿no? Es la ciudadanía la que tiene que impulsar el cambio.
Así es. Muchas gracias. Doctora Albina. Bueno, yo les pediría, por favor, atrévanse a ser investigadores disruptivos. Atrévanse a escribir aquello que otros no se atreven a hacerlo. A escribir aquellos que creen que otros no quieren oírlo. Por favor, atrévanse, atrévanse. Ser un investigador disruptivo es ir por más, es ir por más. Es no dejar de soñar, es saber que vas a tener dificultades, saber que no vas a ser bien visto, saber que vas a ser tildado de loco, pero está bien, necesitamos dosis de locura para hacer cosas diferentes y tenemos que agradecer tener dosis de locura. Entonces, sintámonos orgullosos también de eso, de decir, mira, sí soy una loca, pues, pero una loca que cree que puede hacer cambios, ¿no? Entonces, yo les pediría, por favor, no abandonen. Si creen que están en lo cierto, encuentren todas las herramientas, y si no las hay, construyanlas. Y si no hay teoría, pues hay que construirla. Y si no hay herramientas, hay que hacerlas, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos un kit de herramientas para que las cosas escalen, para que las cosas avancen. Y el kit de herramientas tiene que ser totalmente sincero, humilde, transparente. Nuevamente, por favor, cuídense. También busquen su salud emocional, porque podemos estar ser muchas lumbreras, pero si no tenemos esa salud emocional, nos puede fallar el camino. Entonces necesitamos esa salud emocional, necesitamos tiempo también para nosotros, tiempo para los que están a nuestros alrededores, porque lo importante es que practiquemos con el ejemplo. No podemos pedirle a otros que hagan cosas que nosotros no hacemos. Necesitamos practicar con el ejemplo. Entonces, eso fue un aprendizaje muy a lo largo de toda mi vida. Yo no puedo pedirle a la gente que haga compost en casa si yo no tengo una compostera en mi casa. Yo no le puedo pedir a la gente que consuma menos plástico si yo no voy al mercado con mis canastas, con mis bolsas y con mis tuppers. No le puedo pedir a la gente que no sea consumidora si yo estoy viendo cada oferta, cada compra. Si no miro a mi alrededor y me pongo en el papel de los demás, si no aprendo el desprendimiento. Entonces creo que es eso. Solamente puedo hablarlos desde mi locura y desde mi aprendizaje, pero solamente les pido eso. Qué bueno que sean muchos. Cuando veo 17 universidades, 14 organizaciones, están también organizaciones de la sociedad, digo, por Dios, están generando revolución. Pa'lante, pa'lante. Yo les doy un aplauso grande, de verdad. Bueno, muchas gracias, doctora Carmen, doctora Albina. Gracias por sus aportes. Realmente ha sido un diálogo muy enriquecedor. Es lo que estábamos buscando. Estábamos buscando un diálogo sincero, abierto, honesto, desde la experiencia, desde la emoción, desde la mirada crítica de quienes han investigado, quienes han acompañado procesos de transformación, para que efectivamente esta realidad, esta complejidad de la que hemos hablado y a la que nos referimos con la expresión informalidad, no nos desborde, no nos agobie, sino que se nos vuelva un desafío que consideramos que podemos enfrentar. Que, como dijo la doctora Albina, vayamos dotándonos de un kit de enfoques, de un kit de miradas, de un kit de perspectivas y de herramientas metodológicas que hagan más viables esas transformaciones y más pertinentes. Porque, como lo hemos dicho, cada vida que se logre transformar, cada vida que cambia a una vida más digna, a una vida más reconocida, más valorada, más incluyente, más protegida, una vida en definitiva más humana, es un esfuerzo que valió la pena. Muchas gracias a todos los asistentes, los que escucharon, los que transmitieron sus preguntas. Gracias al equipo que hizo parte de este espacio y de manera muy especial, gracias a la doctora Albina Ruiz y a la doctora Carmen Bueno por acompañarnos y por nutrir maravillosamente este diálogo que les hemos propuesto.
Esperamos encontrarnos en otra ocasión con una nueva sesión de este seminario que estamos haciendo periódicamente para seguir abordando otras dimensiones, otros factores complejos de esta realidad que nos interpela y nos interesa, el fenómeno de la informalidad. Muchas gracias, que tengan un buen día, cuídense todos y todas. Muchas gracias por este hermoso regalo que recibí el día de hoy, conversar con ustedes. Gracias, yo también estuve muy contenta de participar y de aprender mucho. Adiós. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bye.